Hola, bienvenido a Procurement Loaded. Soy Mariana Polini, experta en compras. Hoy aquí conmigo Alonso Castro. Encantada, Alonso. Hola Mariana, encantado. Alonso creció en un entorno de emprendimiento gracias a su familia, lo que le dio desde pequeño una visión empresarial única. Con 14 años de experiencia en el departamento de compras, ha trabajado en grandes proyectos desarrollando estrategias clave para la eficiencia y sostenibilidad. Para él, el éxito en compras no solo se basa en números de negociaciones, que obviamente son importantes, sino en algo aún más importante. Antes que ser un gran profesional, hay que ser humano. Eso es importante. Alonso, ahí tenemos un tema, yo Me voy diría, a sonrojar, Mariana, por este pequeño speech. Pero en resumen, sí, si algo quisiera compartir con gente es que cada vez lo vemos más en las empresas, en que hay que seguir siendo humanos, ¿no? Aunque haya inteligencia artificial, al final los proveedores también son personas más que empresas, es un B2B de persona a persona, se podría decir. No hay que dejar de ser humanos. estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, hoy Alonso nos hace un pequeño training, una clase magistral sobre grandes proyectos de inversión, cómo evaluar su viabilidad y reducir riesgos. Él tiene una gran experiencia. No sé si quieres comentar algo al respecto, Alonso, antes de que empecemos con la... Sí, de hecho, sería bueno para dar un poco de contexto. Yo inicié en compras de CAPEX. Yo soy de Perú, empecé en minería, asistiendo en ese momento con el papeleo que implicaban las grandes licitaciones para la compra de maquinaria para mineras. Estamos hablando de contratos de millones. O sea, por lo menos una licitación era por arriba de 1 millón. Lo Wow, mínimo era a veces nos hemos ido hasta 6 millones, hasta 8 millones, hablando de equipos y por una licitación, por un concurso, y hablando de contratos de obra civil y de electromecánica de montaje, es por arriba de 20 o 30 millones. Entonces, esta parte la aprendí muy bien del proceso y por eso me gustan mucho las compras de CAPEX, de capital. muy bien, perfecto. Sé que a lo mejor podríamos estar aquí hablando en una hora. Intentamos hacerlo en una clase magistral para que quien nos estás viendo pueda recoger la información más importante. Y bueno, si tienen interés también pueden contactar contigo. Al final se trata de esto. Grandes proyectos de inversión, cómo evaluar su viabilidad y reducir riesgos. Cuando quieras, Alonso. Gracias, Mariana. Mira, esta diapositiva a mí me encanta porque es el modelo Front-End Engineering Design, que es el que se utiliza para proyectos tradicionales. Aquí se podría extrapolar también a proyectos ágiles, pero hablando de proyectos tradicionales, que creo que es lo de hoy día, y nos enfocamos, por ejemplo, en la ampliación de una planta o construcción de una planta desde cero, o incluso un edificio, una casa también podría ser. Estamos hablando primero que se genera una idea con un más o menos 50%, que en Perú le llamamos un cálculo de servilleta. Y después, esta parte del embudo pues se va achicando y pasa una aprobación de un comité ejecutivo, por decir, que sería la puerta 1, la gate 1, y pasa a un más o menos 30%, donde se va desarrollando un poco más de ingeniería, y cuando es aprobado otra vez por el comité ejecutivo, que en este momento se podría cancelar el proyecto y se acabó. Pero bueno, si pasa a la puerta 2, sería un más o menos 10%, digamos, para después ya comenzar a hacer las inversiones fuertes, ejecutarlo, y con ejecutarlo ya me refiero a los desembolsos más grandes del proyecto, que ya vendrían a ser, por ejemplo, la maquinaria, que tiene a veces hasta 4 años de fabricación entre que haces el pedido y pasa todo el comisionamiento hasta la puesta en marcha, hasta el final. Y después ya empieza la parte de producción, de operación de la planta. Estos se podrían decir que son los FEL 1, 2 y 3, que son como las primeras etapas de ingeniería, desde la conceptual, la básica, la de detalle, y luego ya se puede ejecutar el proyecto. En esta figura también se puede ver cómo van entrando las diferentes, después lo vamos a ver, pero cómo va entrando el engineering, el procurement y el construction. El engineering normalmente entra en el FEL 1. Sí. En el FEL 2 ya se podría meter a alguien de procurement para que comience a diseñar la estrategia a largo plazo. Estamos hablando de 2 y 3, 4 años o hasta 7 años, de hecho, en algunos proyectos, de cómo se va a ejecutar todas las actividades.
Y si hablamos, por ejemplo, de un greenfield, que es una construcción desde cero, podría entrar la construcción en un FEL 3 o incluso ya directamente ejecutar. O si es brownfield, ya se puede incluir, de hecho, a la construcción desde el final del FEL 2. Entonces, me gustaría hoy día centrarme en procurement. Me he explayado un poco para dar un panorama amplio. No soy jefe de proyecto, soy un procurement, reportando un jefe de proyecto. Pero bueno, vamos un poquito más al detalle, si quieres. Si quieres, sí, también hemos preparado un ejemplo más pragmático, un ejemplo greenfield, o sea, que la construcción de una nueva planta, un ejemplo con la vacuna, justamente porque venimos desde una situación de pandemia mundial. Aquí tenemos una parte más, decimos, empírica, que dejaremos a las slides publicadas durante el curso de los posts en LinkedIn, las podréis encontrar ahí. Pero yo iría directamente al ejemplo, que al final es lo que más interesa. Decimos, soy una persona muy pragmática, yo creo que al final hay que aportar un ejemplo pragmático para ver cómo, por ejemplo, en el caso de que haya una inversión en una línea de producción por ejemplo, de una vacuna, la mRNA en este caso, ¿cuáles son los pasos, por ejemplo, si una empresa plantea hacer una nueva línea de producción? ¿Qué se tendría que hacer, Alonso, en este caso? O lo podemos llevar a otro ejemplo, a otro espectro, a otra experiencia, no sé, pero bueno, es un ejemplo Sí, que... está bien. El del COVID creo que todo Sí. el mundo está habituado, ¿no? Y por ejemplo, si alguien se planteara hoy día de seguir desarrollando vacunas para este virus, pues lo primero que tendría que ver es la factibilidad, ¿no? Del proyecto, en un más o menos 50%, un estudio de mercado, un poco de cuánto costaría, cuáles serían los costes de hoy día, dónde estaría la fábrica, cómo se distribuiría todo el business case, sería Sí. el más o menos 50%. Y en el ejemplo, me parece muy bien como un tiempo estimado de 4 años, por decir, ¿no? Y una inversión de más o menos 50%, el ROI va a ser un 10%, y a medida que pasa a la siguiente etapa, ya se puede ir ajustando, ¿no? Estos 4 años ya son 3, y el 10% de ROI, pues ahora es 12%, y igualmente para la última etapa, ¿no? En vez de 3 años, va ajustando un poco más a medida que se va teniendo más información, son 2.5 años, y finalmente el ROI pues termina en 14% en este modelo, ¿no? A medida que se va teniendo más conocimiento. Una pregunta, generalmente, bueno, aquí vemos que el ROI aumenta, pero también los costes, veo yo, que de 200 millones aquí de dólares llegan 230, más o menos un error del 10%, Sí, el costo para arriba para abajo más o menos un 10% de la estimación, pero en tu experiencia, ¿los costes suelen aumentar o suelen ser más realistas? ¿Cómo funciona? siempre se pasa, nunca hay presupuesto. La Vale, verdad es que desde el punto de vista de compras, que imagínate que te dan 1 millón y lo terminas en 950.000, pues estos sí, 50.000 el proyecto los consume en otra cosa, en algún detallito, mira, un adicional por aquí para gastar totalmente el presupuesto. Yo siempre creo que es o igual o más, y es el del más en el que los inversionistas tienen siempre miedo. vale. Cada etapa representa los diferentes files que hemos visto, ¿no? El 1, el 2, el 3. Sí, se Vale, podría decir, aquí en este caso sí, FEL 1, FEL 2 y FEL 3. Sí. vale. Porque el diseño, el FEL 3 ya está en el diseño final de la planta, y comienzan la firma de los contratos con proveedores, que vendría a ser ya, si es que no se ha comprado antes, porque a veces para ganar un poco de tiempo se van haciendo las compras de las maquinarias de 4 años, ya se van firmando desde el posible FEL 2 o FEL 3 inclusive, antes de la ejecución, unos primeros desembolsos de 10% para que vayan comprando los materiales los fabricantes de las maquinarias. Vale. También es importante decir que como interviene compras desde el FEL 2, ya es en la selección de la empresa de ingeniería, y ya se van definiendo contratos bueno, después lo vamos a ver según el modelo de precios, pero desde el FEL 2 ya se está escogiendo la ingeniería que va a acompañar el FEL 2, el FEL 3, incluso después de FEL 3 puedes cambiar de ingeniería, pero también se va haciendo un poco más complicado. Lo más fácil es siempre seguir con la misma ingeniería para evitar las interfaces, las Sí, distintas interrelaciones con muchas personas, pero también se podría cambiar en algún punto la ingeniería, y de hecho después de la conceptual, básica y de detalle, yo he visto ingeniería complementaria, o es una revisión de una ingeniería de detalle que ya hizo
anteriormente otra empresa. Vale. Bueno, aquí hablaremos de EPC, que es una fórmula contractual que en estos grandes proyectos de inversión es bastante recurrente. Para quien no lo sepa, EPC está por Engineering and Procurement Construction, pero bueno, a ti te dejo la palabra que nos explique un poquitín más cómo funciona el EPC, este tipo de modelo contractual. Sí, lo que pasa con los modelos contractuales es que siempre están las letras E, P y C, donde ¿Sí? la E es ingeniería, que pueden ser las 4 ingenierías que he dicho antes, básica, conceptual, básica, de detalle o complementaria. La P puede ser procurement o procurement services, que es la P es cuando la misma empresa cliente compra los equipos y contrata directamente a los contratistas de construcción. Pero también puede ser un PS, donde contratas una empresa de ingeniería y te hace la gestión de las compras. Es decir, tú le das los proveedores, para hacerla corta, ellos los contactan, reciben las ofertas, te hacen una recomendación, tú compras, porque ellos solamente, y después le das la orden de compra para que ellos la activen, hagan el expediting, el seguimiento a las pruebas de fabricación, si se trata de un equipo en situ. Antes han hecho, en la misma fábrica también se han hecho antes unas pruebas, FAT se llaman, después la de site se llaman SAT, y, y la C vendría a ser también C, pero también hay una parte de CM que se podría decir que es, la C es el constructor mismo, que lo contratas, o el CM, que puedes contratar una empresa que haga el Construction Management, que es la gestión del constructor, o sea, la supervisión del constructor. Ahora, estas letras, este es solamente un modelo, el EPC, Sí. pero se pueden hacer miles de combinaciones, porque tú puedes tener, vamos a exagerar, pero puedes tener 2 ingenierías, porque una es muy especializada y la otra es más generalista. De las PS puedes tener también 2 o 4 PS. Los constructores puedes relacionarte con 50 si quieres, o puedes relacionarte con uno. Entonces, al final, lo del modelo EPC es que le das a una empresa sola, le das, toma, quiero que me hagas un edificio en esta calle con todas las especificaciones escritas y te doy para que solamente yo te doy el adelanto y te voy dando unos pagos y tú al final me entregas todo el proyecto completo. Y yo me olvido. Eso tiene riesgos. Cada modalidad tiene sus riesgos. Ventajas y desventajas. Exactamente. Efectivamente, bueno, efectivamente yo creo que para simplificarlo, porque bueno, como has dicho tú, hay diferentes combinaciones de modelos contractuales de EPC. Aquí hay unas ventajas y unas desventajas de utilizar este modelo. Entiendo que se utiliza solo una contrata, en el caso del EPC, claro, dependemos solo de una contrata. Es como cuando se depende solo de un proveedor. O sea, puede haber su Si las riesgo, reglas ¿no? están claras del juego, no hay Ujú. problema. El EPC se utiliza mucho en plantas petroquímicas. Imagínate que una petrolera canadiense quiere poner Sí. una, una, una refinería, por ejemplo, una instalación en el norte del Perú, y ya tiene exactamente lo mismo, solamente es licitas el alcance que ellos van a revisar la ingeniería y al final terminas poniendo unas condiciones en el contrato que es el performance que va a tener la, la instalación, ¿no? En Ah, extracción de petróleo o en refinamiento. Es lo mismo, un EPC vendría a ser, por ejemplo, cuando tú compras una máquina, porque antes estábamos hablando de servicio de construcción, pero el EPC, si lo extrapolamos un poquito, se podría hablar de la compra de una máquina. Tú compras para que te la fabriquen. Entonces ellos ya tienen la ingeniería, ya tienen las máquinas, te lo fabrican, la ensamblan y te la envían. El problema es con las máquinas que a veces no llegan al rendimiento que tú esperas, sobre todo si son ad hoc, si son a medida. Tú le dices, quiero que me fabrique 100 kilos por hora y al final llega la máquina y ni siquiera 70, 60 kilos por hora y el business case no resulta. Este es un problema. el rendimiento, sí. Ya me Sí. imagino. Em, Perfecto. Aquí, bueno, tenemos dos ejemplos de la ventaja de un modelo EPC de una empresa farmacéutica, una línea de producción, una nueva planta de producción. También tenemos un ejemplo de energía solar. Entiendo que es un modelo que se aplica en muchos sectores, tú has dicho el petroquímico, pero veremos que el alcance también es más amplio. Sí, exacto. Vale, perfecto.